La Guerra de los Caballos Celestiales fue un conflicto militar que tuvo lugar entre los años 104 al año 102 a.C. Este conflicto estuvo protagonizado por la dinastía Han y el reino helenizado conocido por los chinos como Dayuan. Y dicho reino se encontraba en el valle de Fergana, que se encontraba en el extremo oriental del antiguo imperio persa, hoy parte oriental de Uzbekistán. El resultado fue una victoria Han y una expansión temporal de su hegemonía a Asia Central. El emperador Han Wudi había sido informado por el diplomático San Qian que los Dayuan poseían caballos grandes y poderosos que podrían ayudarlo a luchar contra los Xiongnu, una confederación de pueblos nómadas de las estepas orientales. Envió embajadores para inspeccionar la región y comprar estos caballos. Los Dayuan rechazaron el acuerdo, lo que provocó la muerte de uno de los embajadores Han y confiscaron el oro con el que se pagarían los caballos. Los Han enviaron entonces un ejército para someter a Duayan. Esta primera incursión fue un fracaso. Un segundo ejército, más poderoso, derrotó a los Dayuan e instaló un régimen favorable a los Han, quienes así pudieron reunir suficientes caballos para formar una poderosa caballería y derrotar a los Xiongnu en la guerra posteriormente. El emperador Wudi estaba decidido a derrotar a los Xiongnu, los nómadas esteparios, que llevaban varias décadas en conflicto con la dinastía Han. En el año 139, encargó un emisario llamado Xian Qian que explorara Occidente para forjar una alianza militar con los Yuezhi. En su camino hacia Asia Central, a través del desierto de Gobi, Zhang fue capturado 2 veces. A su regreso, impresionó al emperador con su descripción de los caballos celestiales de Dayuan. Los Dayuanes eran los descendientes de los griegos reasentados a la fuerza en la región por el imperio aqueménida, así como de los posteriores colonos griegos que fueron asentados por Alejandro Magno en el año 329 y que prosperaron en el reino helenístico de los Seleucidas y en el reino greco-bactriano, hasta finalmente quedar aislados de los demás reinos helénicos por las migraciones de los Yuezhi hacia el año 160 y por las migraciones de los escitas 20 años después. Parece que el nombre Yuan era simplemente una transcripción del sánscrito Yavana o del Pali Yona, utilizado durante toda la antigüedad en Asia para designar a los griegos, por lo que Dayuan significaría grandes jonios o grandes griegos. Según el libro de los Han, escrito por un historiador chino durante el siglo V y considerado un documento autorizado sobre la historia Han, entre el 25 y el 220 después de Cristo, la corte Han durante este periodo envió 5, 6 e incluso 10 grupos de emisarios cada año a Asia Central para adquirir caballos. Desde entonces, estos caballos han cautivado la imaginación popular de los chinos, dando lugar a esculturas de caballos, criaderos en Gansu y la multiplicación de estos caballos hasta un número de 430,000 ejemplares, incluso durante la dinastía Tang. Durante décadas, los Han siguieron una política Heqin, enviando tributos y princesas que se casaban con el rey de los Xiongnu para mantener la paz. Cuando el emperador Wudi llegó al poder, los Han relanzaron una política de guerra para derrotar a los Xiongnu. Según el Chiyi y el libro de Han, la población Dayuan ascendía a varios cientos de miles de habitantes que vivían en 70 ciudades amuralladas de distintos tamaños. Dayuan fue uno de los estados occidentales más distantes en enviar emisarios a la corte Han. Sin embargo, a diferencia de los demás emisarios, los de Dayuan no se ajustaron a los rituales exigidos por los Han y se comportaron con gran arrogancia y seguridad, creyendo que su lejanía los protegía de la invasión. Los Dayuan estaban ubicados cerca de Xiongnu en ese momento y eran muy respetados, ya que habían causado mucho sufrimiento a los Yuezhi.
un emisario Xingnu recibía comida y escolta, mientras que un emisario Han no recibía monturas que no hubiera comprado él mismo, ni comida a menos que distribuyera seda y otros bienes. Los emisarios Han también tenían reputación de ser ricos en Occidente, por lo que tenían que pagar tarifas exorbitantes donde quiera que fueran, lo que causaba muchos inconvenientes a los Han. Sin embargo, el historiador Sima Qian ofrece un informe diferente. Los enviados eran todos hijos de familias pobres que trataban los regalos y bienes del gobierno que les confiaban como si fueran propiedad privada y buscaban oportunidades para comprar bienes a bajo precio en países extranjeros y obtener ganancias a su regreso a China. Los hombres de tierras extranjeras pronto se disgustaron cuando descubrieron que cada uno de los enviados Han contaba una historia diferente y, considerando que los ejércitos Han estaban demasiado lejos para preocuparse, se negaron a proporcionar alimentos y suministros a los enviados, haciendo las cosas muy difíciles para ellos. Los enviados Han pronto quedaron reducidos a un estado de indigencia y angustia, y a medida que sus ánimos se calentaban, comenzaron a pelear e incluso a atacarse entre sí. Entre los bienes que trajeron los enviados occidentales se encontraban los caballos celestiales que el emperador valoraba. Envió una misión comercial con 1000 monedas de oro y un caballo de oro para comprar estos caballos a Dayuan. En este punto, Dayuan ya había estado comerciando con los Han durante algún tiempo y se benefició enormemente de ello. No solo estaban llenos de productos orientales, sino que también habían aprendido de los soldados Han cómo fundir monedas y armas con metal. Por lo tanto, no tenían ninguna razón válida para aceptar la oferta comercial Han, razonando así. Los enviados Han maldijeron a los hombres de Dayuan y rompieron el caballo dorado que habían traído. Enfurecidos por este acto de menosprecio, los nobles Dayuan ordenaron a Yu Chen, que se encontraba en sus fronteras orientales, atacar y matar a los enviados para apoderarse de sus propiedades. Tras enterarse del final de la misión comercial, el emperador Wu decidió enviar una expedición punitiva contra Dayuan. Li Guangli, hermano de la concubina favorita del emperador Wu, fue nombrado general Erchi y enviado contra Dayuan con 6000 jinetes y 20.000 indeseables de los reinos fronterizos. En el otoño del año 104 a.C., Li Jianli partió con el ejército entregado por el emperador Han. Atravesando la cuenca del Tarim, el ejército de Li se vio obligado a atacar los oasis de manera independiente, porque estos se negaban a suministrarles agua. A veces no podían rodear los oasis y si el asedio duraba más de unos pocos días, el ejército se marchaba sin suministros. Debido a estos numerosos pequeños conflictos, el ejército quedó agotado y reducido a la inanición. Una vez agotadas sus reservas mientras se acercaban a Dayuan, Li ya había perdido demasiados hombres para continuar la campaña. Después de sufrir una derrota en Yuchen, Li concluyó que sus fuerzas serían insuficientes para tomar la capital de Dayuan y regresó al Imperio Han. Los funcionarios de la corte querían disolver la fuerza expedicionaria de Li y concentrar recursos en luchar contra los Xiongnu, pero el emperador Wu se negó, temiendo que su fracaso contra Dayuan debilitara su prestigio entre los estados occidentales. Le dio a Li un ejército mucho mayor y también le proporcionó animales. En el otoño del año 102, Li partió con un ejército de 60.000 hombres tomados de la población carcelaria y 30.000 caballos, así como una gran cantidad de animales de suministros, incluidos 100.000 bueyes, 20.000 burros y camellos. Esta vez, la expedición no tuvo dificultades para reabastecerse en los oasis de la cuenca del Tarim. La mayoría de los oasis capituló sin luchar ante esta abrumadora demostración de fuerza. El único estado que se resistió fue Luntai, cuya población Li había masacrado.
aunque no sufrió grandes contratiempos y pasó por alto Yunchan por completo, Li había perdido la mitad de su ejército cuando llegó a Dayuan. Habiendo llegado a Erchi, Li inmediatamente lo asedió. Una fuerza de 2000 jinetes de Wuzun también estuvo presente a petición del emperador Wu, pero estos se negaron a participar en el asedio por temor a ofender a cualquiera de los dos bandos. Las fuerzas de Dayuan se reunieron para intentar romper el asedio, pero fueron fácilmente derrotadas por los ballesteros Han. Los ingenieros Han desviaron el río que riega Erchi, dejando a la ciudad que no tenía pozos sin agua. Después de un asedio de 40 días, los Han atravesaron el muro exterior y capturaron al general enemigo. Los nobles de Erchi primero se retiraron a los muros interiores y luego ofrecieron sus condiciones de rendición. Primero mataron a su rey y enviaron su cabeza a Li. Luego le ofrecieron todos los caballos que quería, así como suministros a cambio de la retirada del ejército, amenazando con matar a todos sus caballos si lo hacía. Li aceptó estos términos y se llevó unos 3000 caballos y provisiones. Antes de partir, Li entronizó como rey a un noble llamado Mei Kai, quien previamente había demostrado benevolencia hacia los enviados Han. Cuando Li partió hacia Dungyuan, se dio cuenta de que las localidades a lo largo del camino no podrían proporcionar los suministros necesarios para el ejército. El ejército se dividió en varios grupos. Algunos tomaron la ruta del norte y otros la del sur. Uno de estos grupos, que contaba con solo 1000 hombres, bajo el mando de Wang Zhengen y Hu Chongwu, intentó tomar Yuchen. Después de varios días de asedio, el pueblo de Yuchen salió a combatir con 3000 hombres y derrotó al ejército sitiador. Algunos de los soldados Han lograron escapar y alertar a Li de la derrota. Luego Li envió a Chunguan Ye a atacar Yuchen. Al ver el ejército principal enviado contra él, el rey de Yuchen huyó a Kanyu, lo que obligó a Yuchen a capitular poco después. Cuando Kanyu se enteró de la derrota de Dayuan, entregó al rey Yuchen a Changguan, quien lo ejecutó. El ejército no encontró más oposición en su camino de regreso a Yumen. Al enterarse de la derrota de Dayuan, los reyesuelos del oasis enviaron a sus familiares con el ejército a la capital Han, donde rindieron homenaje al emperador Hu y permanecieron en la corte como rehenes. A pesar del éxito general de la segunda expedición, de contar con suministros suficientes y de las bajas pérdidas del ejército, toda la campaña se vio empañada por la corrupción y el interés propio. Los soldados de Li, tomados de la población carcelaria y de clases indeseables, recibieron muy poca atención por parte de sus generales y oficiales, quienes los maltrataron negándole raciones. Esto provocó deserción. Como resultado, Li regresó con solo 10.000 hombres y 1000 caballos aptos para el servicio militar. A pesar de esto, el emperador Wu todavía consideraba aceptables estas pérdidas en la victoria sobre Dayuan y no intentó castigar a los responsables. Los supervivientes recibieron grandes recompensas. Li Guanli fue entronizado como marqués de Haishi. Zhao Di, que había capturado al rey de Yuchen, se convirtió en marqués de Xinchi y Changguan Ye en tesorero privado. Más de un año después, los nobles de Dayuan se unieron y mataron al rey Mei Kai, a quien consideraban responsable de todo el asunto de los Han en primer lugar. 10 años más tarde, Li Guanli fue derrotado por los Xiongnu y desertó a su lado. Se casó con la hija de los Chanu, pero finalmente fue ejecutado durante un conflicto con otro desertor Han más favorecido por los Xianyu. Como resultado de esta guerra, la China Han ganó enorme influencia y prestigio en Asia Central. La sumisión de los oasis de la cuenca del Tarim y los contactos con Dayuan y Kanyu, luego con los partos y los grecobactrianos, permitieron la apertura de la ruta de seda en el primer siglo a.C.
Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado y suscríbanse para más contenido. Hasta la próxima.